Muy buenos días, hermanos, amados y hermanas. Antes de dar paso a la exposición de este día, deseo que ahí donde usted se encuentre, incline su rostro ante el soberano y todopoderoso Dios y pidámosle que nos dirija a toda la verdad y sobre todo a no ser oidores olvidadizos, sino que seamos aceptos de su palabra. Oremos. Padre nuestro, le damos gracias, Señor, por permitirnos este día estar en comunión con usted, Señor, a través de escuchar, de leer y de meditar y de reflexionar en su palabra. Gracias, Señor, porque estamos de pie solamente por su misericordia. Gracias porque no somos mejores que los demás. Somos pecadores. Pero gracias porque usted en su soberanía nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que hoy pudiéramos gozar de su gracia. Queremos pedirle perdón, Señor, por todo pecado de pensamiento, de palabra, de obra y omisión. Reconocemos delante de usted nuestro pecado. Pero, Señor, sabemos que por los méritos de Cristo estamos pegados, ligados a usted. Aquí estamos, Señor, queriendo escuchar su palabra, queriendo ser esos hijos, Señor, que aman su palabra. Ayúdenos, Dios. Ayúdenos, por favor. Que todo esto que está sucediendo nos sirva para reflexionar qué estamos haciendo como iglesia. Gracias, Padre. Queremos también orar por aquellos hermanos que están lejos, por nuestros parientes que están lejos, por aquellos que están enfermos, por los médicos, por las enfermeras, por el personal de mantenimiento, de aseo, por los policías, por cada una de estas personas que está enfrentando esta pandemia. Señor, tenga misericordia de ellos. Y por aquellos que solamente pueden movilizarse porque no tienen un medio de transporte y tienen que andar a pie. Otros tienen que estar trabajando el día de hoy. Señor, tenga misericordia de ellos. Nosotros estamos bien, Padre. Y gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero aprovechar, hermanos, este medio para enviar un fraternal saludo en nombre de nuestra congregación a todos nuestros hermanos amados que nos están viendo también en la pintoresca ciudad del Paraíso, en la hermosa Danlí también. Muchas bendiciones para ellos y para cuantos otros nos sintonicen a nivel nacional e internacional. Dios bendiga y guarde sus vidas. Hoy vamos a retomar nuestra exposición del profeta Abdías. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de ese libro? Y que aún siendo un libro que se caracteriza por su brevedad, tiene un gran mensaje aplicable a su tiempo y a todos los tiempos. En este día, que no es ninguna coincidencia, lo vamos a contemplar en el desarrollo de esta pandemia que estamos experimentando. Que vamos a ver la soberbia de un pueblo que quiso, en realidad este pueblo fue blasfemo, porque se dedicó a desafiar al Todopoderoso. Entonces hoy vamos a retomar esta exposición. Y vamos a recordar un poco lo que estuvimos viendo la vez pasada. En 4 domingos estuvimos abordando el versículo 1 de este libro de Abdías. Mientras voy explicando su contexto, sería bueno que usted vaya buscando ese libro, ¿verdad? Es parte de los profetas menores, está ahí en el Antiguo Testamento. El nombre Abdías significa siervo del Señor. Fue uno de los profetas acerca de los cuales no sabemos absolutamente nada, excepto que escribió una profecía. Los otros profetas son Habacuc, Ageo y Malaquías. Estos profetas a nivel individual están encubiertos por el anonimato. Abdías fue como un escritor fantasma. Sabemos que él está allí, pero no lo conocemos. Vivió haciendo honor a su nombre, porque fue un verdadero siervo del Señor.
Y hermano, y un siervo del Señor no se jacta de su genealogía ni se aprovecha de sus experiencias. No se coloca en un primer plano. No, el siervo del Señor tiene que demostrar por lo que hace que puede pretender ocupar el lugar de un siervo. Casi igual, y lo digo sarcásticamente, a los siervos que engalanan nuestras pantallas de televisión, exhibiendo sus ministerios y templos que más parecen centros comerciales. Esos sí son siervos, pero solamente que estos son siervos del dinero, de la fama y la fortuna. Yo diría que son rameras del evangelio, quienes por unos dólares más son capaces de hacer alianza aún con el mismo Satanás. Y como su soberbia diabólica ya no les satisface, sus ansias de poder y notoriedad han dejado, o mejor dicho, prohibido que sus seguidores los llamen con el humilde oficio de pastores. No, hermanos, estos luceros, hijos de la mañana, como bien lo dice Isaías 14:12, refiriéndose a Satanás, se autodenominan apóstoles, profetas, rabinos, patriarcas, etcétera, etcétera. Y no es que yo dude o no crea que hayan estos oficios o ministerios. No, hermanos, solamente que los que hay actualmente son bíblicamente falsos. No pueden pasar por el sedazo de las escrituras. Estos son siervos que dan asco, mercaderes de la fe y orgullosos, hijos del infierno y que también tienen sus seguidores. Seguidores que son cobardes porque los defienden. En cambio, lo que encontramos aquí en el libro de Abdías es muy similar al caso del Evangelio de Marcos, hermanos. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos presenta a Cristo como el siervo del Señor. El carácter de nuestro Señor está reflejado en esas páginas. Y en este Evangelio no existe ninguna genealogía porque los datos de una genealogía, es decir, sus antecedentes familiares, no son necesarios al exponer la vida de un siervo. Por ello, el Evangelio de Marcos es el Evangelio de la acción intensa del siervo divino. Uno que siendo Dios vino a servirnos. ¿No le parece a usted impresionante? Así que Abdías fue simplemente un profeta que escribió una de las profecías importantes de la Biblia. El doctor Pusey, un gran comentarista bíblico, hizo también esta declaración con respecto a Abdías y él dijo, la voluntad de Dios con respecto a Abdías, dice él, fue que únicamente su nombre y su profecía breve fueran conocidas por el mundo. Así que el libro de Abdías es un libro breve, pero aún así constituye una especie de bomba nuclear de la Biblia. Y a pesar de ser reducido en una extensión, contiene un mensaje potente. La dificultad principal con la profecía de Abdías es situarlo en la historia del pueblo de Israel. Las fechas que se proponen van desde el año 848 hasta el año 585 a.C. Incluso algunos exégetas identifican generalmente la toma de Jerusalén, de la cual se nos habla en los versículos 11 al 14 de este mismo libro. Por supuesto, la interpretación natural es aceptar esta declaración como histórica, antes que como profecía, lo cual situaría la fecha de la profecía de Abdías alrededor del año 587 a.C., después del cautiverio de los israelitas en Babilonia y durante el ministerio del profeta Jeremías. Vamos pues, sin más preámbulo, a ver lo que esta profecía o este profeta de Dios tiene que decirnos esta mañana 29 de marzo del año 2020. Ya que al ser este el libro más breve del Antiguo Testamento, como dije anteriormente, por su extensión de solo 21 versículos, algunos piensan que no merece la pena leerlo y que si fuera omitido de la Biblia no se le echaría de menos. Como los otros llamados profetas menores, el mensaje de este libro es primordial, es penitente, pertinente, práctico y conmovedor. Es un mensaje válido para todos los tiempos que puede ser dirigido hacia la época en que estamos viviendo. Recuerda, hermanos, que hace ya varias semanas estoy exponiendo este verso, el libro,
el verso 1, por 4 domingos, como lo dije anteriormente, estuve hablando de él y quiero recordarle un poco la preposición que le presenté en ese momento. Yo hablé de 4 requisitos que deben primar en el expositor bíblico al proclamar el mensaje de Cristo en este mundo perdido. El primer requisito es que se debe de predicar conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. El segundo requisito es que se debe enfatizar con la autoridad del mensaje que proviene únicamente de Dios. El tercer requisito es que se debe dar evidencia de nuestro cristianismo mediante el uso y autoridad de los dones espirituales. Y el cuarto requisito es que se debe denunciar el pecado sin hacer concesión. En esta ocasión y siguiendo con el estudio de este libro, quiero proponerle esta mañana, esperemos que Dios nos conceda el tiempo, 3 verdades que Dios declara sobre la vida del creyente, que en su altivez no glorifica a Cristo. Voy a repetirle. 3 verdades que Dios declara sobre la vida del creyente, que en su altivez no glorifica a Cristo. Quisiera que por favor me acompañara ahí en el capítulo, 1, que tiene un capítulo al 10, y leamos desde el versículo 2 al 10. Dice la Escritura: he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarán lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Vamos a orar. Padre, nuevamente gracias por su palabra. Su palabra es verdad. Ayúdenos esta mañana a entender y a darnos a entender, Señor, el mensaje que tiene para nosotros. Padre, en sus manos ponemos, denos sabiduría, denos discernimiento, y que su nombre sea exaltado y glorificado a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tratar entonces de exponer estas 3 verdades que Dios declara sobre la vida del creyente, que en su altivez no glorifica a Cristo. Vamos a hablar de la primera condición. La primera condición está asentada en su condición real delante de Dios. Entonces podemos ver el versículo 2. Dice el versículo 2, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Vamos a ir viendo una por una estas verdades. Entonces, lea conmigo ya el versículo 2 nuevamente para que nos enfoquemos. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Vamos a separar este versículo en 2 incisos. Inciso A, su condición real delante de Dios. Dice la palabra, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Hermanos, si hay algo enfermo, pero tan enfermo, es el corazón del hombre. Pues aún sabiendo que no es nada ni nadie, se enaltece. Esto debería hacernos meditar. El veredicto que Dios hace en Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 6, donde nos dice que se arrepintió de haber hecho al hombre, fue fatal, pero merecido. Nuestro Dios le recuerda también a Edom su condición delante de él y le dice, eres pequeño. Ese fue el calificativo para los edomitas. La idea de esta frase en el texto original es, te haré insignificante entre las naciones.
Edom se extendía entonces desde Dedán, de Arabia, hasta Borna en el norte. Eso lo miramos cuando comenzamos con el tema. Pero según Jeremías 48, de 9 al 13, así lo describe. Pero sin importar su extensión y poderío del cual se soberbecían, Dios los iba a terminar. Vea lo que dice, por favor, allí Jeremías capítulo 49, versículo 8 y 13. Dice la Escritura: huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. Recuerda, hermano, lo que Dios le dijo a Edom: pequeño te he hecho. Es decir, tu relación o tu reducción, mejor dicho, a la insignificancia es tan segura como si ya estuviera consumada. Por eso es que el escritor emplea aquí el tiempo pretérito perfecto compuesto. Te he hecho. La forma de cómo esta expresión se dice en hebreo indica que el juicio de Dios se ha cumplido. Es decir, que la burbuja de la soberbia de Edom está a punto de explotar. Así que si usted ha estado creyendo que es algo, no siendo nada, creo que es tiempo que se baje de esa nube y que se ubique en el lugar que le pertenece. Proverbios capítulo 16 también, si quiere buscarlo, el versículo 18 y 19 nos dice una de esas verdades que no nos gusta leer, pues a nuestra naturaleza egoísta no le interesa saber lo que Dios piensa del orgullo. Vea lo que dice Proverbios capítulo 16, 18 y 19, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor, dice, es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Hermanos, Dios puede abatir fácilmente a los que se magnifican y exaltan a sí mismos. Y seguro que lo hará. La seguridad carnal prepara al hombre para la ruina y hace que la ruina sea peor cuando llega. Pero además de haberle decretado su pequeñez e insignificancia, hermanos, Dios le da otro fatal diagnóstico a Edom. Y allí siempre en este inciso B de este capítulo 2, también dice: estás abatido en gran manera. ¿Lo vio ahí en su Biblia? Ahí aparece: he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Es decir, serás tremendamente despreciado. Esa es la idea de esa porción. Eso era imposible. Obviamente estoy ahorita diciendo que es imposible, estoy siendo sarcástico. Pero me imagino que esos eran sus pensamientos. Igual que el lema que identificó al Titanic, ¿se acuerda usted? Ni Dios lo podrá hundir. Ya usted conoce el desenlace de este crucero. Los edomitas, al igual que los diseñadores del famoso Titanic, se ufanaban de su poder y posición geográfica. Este pueblo, hermanos, edificó una serie de fortalezas amuralladas alrededor de sus viviendas en el altiplano donde estaban asentados, especialmente sobre la posición oriental que estaba expuesta a las incursiones del desierto. Estaban tan estratégicamente ubicados que hacía posible la comunicación por medio aún de señales de humo en caso de ataque. Eso indicaba un sistema militar muy bien organizado bajo un gobierno poderoso. Me gusta cómo mi teólogo favorito, Juan Calvino, lo explica. Él dice: puesto que fuiste hecho por mí, un pueblo insignificante, ¿por qué eres tan orgulloso? Creo que es un buen momento para entrar a la segunda verdad. Se recuerde que la primera verdad que Dios declara sobre la vida del creyente, que en su altivez glorifica a Cristo, fue presentada en su condición real delante de Dios. La segunda verdad será presentada en relación a su actitud para con Dios. Ve el versículo 3 en su parte A. Dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y podemos seguir leyendo. Dice: tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Vamos a ir desarrollando cada una de estas partes.
Observe cuántos llamados de atención está recibiendo este pueblo de parte de Dios. Espero que usted no sea un espectador y oidor olvidadizo, sino que reflexione. Si hay que hacer algún ajuste a su vida y de hacerlo, que este sea el momento oportuno para arrepentirse, pedir perdón y volver al camino. La vida es fugaz, hermanos. Creo que hoy más que nunca tenemos suficientes evidencias para creerlo. Voy a explicar mejor este versículo dividiéndolo en 3 incisos bajo el mismo verso. Por ejemplo, el texto dice que hubo algo terrible y abominable que engañó a los edomitas. El inciso A lo describe como la soberbia de tu corazón. Véalo usted. La soberbia de tu corazón. La soberbia, hermano, este es el pecado que Dios juzga y abomina. Y que dará también lugar al fatal error de cálculo de Edom. Pecado, diría yo, no error, porque muchas veces así queremos adornar nuestro pecado. El cual se vanagloria de su posición y se burla de sus enemigos. Pero ¿dónde radicó la soberbia de Edom? Sencillo, hermanos, en creer todo lo que su corazón le dijo. Eso es como aquel o aquella narcisista que mirándose al espejo le pregunta que quién es la o el más bello, o el mejor, o el que mejor se viste, o el que mejor habla, solo para dejarse escuchar en el silencio vanidoso la voz de su monólogo contestándole: tú. ¿Acaso no es ese nuestro problema, aun cuando ya Dios nos ha dicho por medio del profeta Jeremías en el capítulo 17:9 que nuestro corazón es engañoso? ¿Acaso no es cierto que según nuestra propia óptica u opinión, solo lo que nosotros hacemos, decimos y tenemos es lo mejor? Cualquier parecido a lo que está experimentando el mundo hoy día es pura coincidencia. Aquellas naciones que se consideraban inescrutables en cuanto a su seguridad económica, alimentaria y sanitaria, han quedado al descubierto, hermano. Su vulnerabilidad ha sido tan evidenciada a tal grado que han tenido que pedir ayuda a otros países, quienes se encuentran en iguales o peores condiciones. ¿Y sus millonarios? De igual manera, hermanos, con todos sus millones están siendo humillados. Se han dado cuenta lo impotentes que son. Su opulencia no puede protegerlos del contagio inminente si se exponen. De igual manera, de nada les ha servido todo su arsenal bélico, químico y biológico, y con el que atemorizan a sus vecinos y países más débiles. No, hermanos, ahora mismo se encuentran de rodillas, totalmente indefensos delante de un ser microscópico creado por el soberano y omnipotente Dios. Algunos clamando por misericordia y otros clamando a la ciencia por una vacuna. Pues aunque usted no lo crea, ese fue el gran problema de Satanás, de Edom, y que ha venido siendo para usted y para mí. Siempre hemos soñado con ser dioses. Anhelamos que todo el mundo nos admire y nos alabe. Y si no lo hacen, entonces nos alabamos a nosotros mismos. Solamente que nuestras vanidades, las cuales son inciertas. El siguiente inciso, hermanos, se enlaza perfectamente con este último comentario, en el cual se deja al descubierto esos pecados abominables del orgullo, la soberbia, que no hacen más que llevarnos al autoengaño. Vea lo que dice el siguiente inciso. En autoengaño y vanidad. Dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. Este vocablo peñas, hermano, lo traduce el hebreo como Sela, el cual es el nombre de la capital de Edom. Esta era una fortaleza prácticamente impenetrable, escondida en las agrestes colinas situadas a 80 kilómetros al sur del Mar Muerto, según segundo libro de Reyes 14:7. Puede que sea el lugar que más adelante se llamó Petra. Esto daba a sus habitantes una sensación de seguridad y autosuficiencia en ellos mismos. Los montes filosos que la rodeaban formaban abismos de hasta, oiga bien, 1,700 metros de profundidad, y la rodeaban como una fortaleza segura de la cual se enorgullecían sus habitantes. Todo este escenario de ultra seguridad llenó a Edom de arrogancia y altivez, a tal grado que se muestra casi irrespetuoso por su posición geográfica y poderío, cayendo incluso en la vanidad de su mente. ¿Qué ha pasado con las naciones insignes en seguridad, poder, higiene y belleza, hermano? ¿De qué les ha valido todo eso de que se han
estado ufanando, humillando a aquellos pueblos que consideran pequeños. De nada. Hoy el dedo de Jehová está sobre ellos, advirtiéndoles que si no se arrepienten de su pecado, algo en mayores dimensiones tendrás para dar la retribución de vidas a esta vida. Ahora permítame preguntarle a usted, ¿y qué de usted? Sí, de usted que me está viendo a través de esta pequeña pantalla. ¿Qué de usted que mira por sobre el hombro a su hermano y a su prójimo? ¿Qué de usted que teniendo mucho y bueno da lo poco y lo malo? ¿Qué de usted que cree que todo el mundo le debe pleitesía? ¿Qué de usted que cree que solo lo suyo es digno de admiración y alabanza? ¿Qué de usted que cree que solo sus conversaciones son importantes y que los demás no tienen la suficiente cultura que usted tiene? ¿Qué de usted, amado pastor, que se ha vuelto engreído y soberbio solo porque cree tener un ministerio exitoso y mira con desprecio y arrogancia a aquel que lucha por sobrevivir? Por sobrevivir. ¿Y qué me dice de ese concepto barato que tiene con respecto a sus posesiones? ¿De qué le están sirviendo en este momento? Los edomitas se sentían seguros y orgullosos de su autosuficiencia en su altísima morada, hermanos. Pero se engañaban a sí mismos, debido a que no hay seguridad perdurable apartados de Dios. Dígame, ¿dónde está su seguridad? ¿Acaso está en sus posesiones materiales, en personas, logros académicos o objetos? Pregúntese cuánta seguridad perdurable le ofrecen realmente. Las posesiones, títulos y la gente pueden desaparecer en un momento, hermanos, pero Dios no cambia. Solo Él puede ofrecernos verdadera seguridad. Así que la soberbia de nuestro corazón, el autoengaño y la vanidad solo pueden llevarnos a un lugar en el cual pareciera que no hay retroceso. Un lugar del que el enemigo de nuestras almas fue destronado. Aunque viéndolo bien, este ser malévolo nunca pretendió ser superior a Dios. No, él solo deseaba ser semejante al Altísimo, según lo dice Isaías 14:14. Pero debemos entender o recordar que hay algo que Dios no tolera ni tolerará, y es compartir su gloria. Dios, hermanos, no comparte su gloria con nadie. Así que cuando Él mira a esos diosesitos de barro, insignificantes, viendo con altivez, sinceramente Él siente náuseas, queriendo utilizar un término antropomórfico. Acompáñenme, hermanos, a ver esta actitud soberbia, engañosa y vana que llevó a los edomitas a desafiar al Todopoderoso. Este último y tercer inciso presenta a Edom como desafiante. El versículo 13 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, y vea esto en tu altísima morada. Tú que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Caramba, qué ridículo e ignorante actúa algunas veces el ser humano cuando es controlado por la soberbia y la altivez. ¿Cuál fue la pregunta que se hizo Edom en su soberbio monólogo? ¿Quién me derribará a tierra? Edom creía que estaba muy seguro en las hendiduras de las peñas, allá en su altísima morada. Pero lo que no sabía es que su confianza en las fortalezas terrenales, cualesquiera que éstas sean, son vanas. La connotación de este verbo yarad en el hebreo es descender. En su oración completa tiene la idea expresada de ¿quién me hará que yo descienda de esta altura en la que me encuentro? Es obvio que también el tono lleva arrogancia, orgullo, altivez y desafío. ¿Y qué pasó? Ya lo verá más adelante. Ya verá la receta que Dios prescribe para aquellos seres petulantes y vanagloriosos. Hermanos, son muchas las historias que se cuentan con fatales consecuencias de hombres y mujeres que en su necedad o locura trataron de desafiar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde los antiguos hasta los modernos. Es lo que le espera a Edom por semejante desafío. Ni él mismo se lo imagina. Será una serie de lecciones y calamidades que Dios en su soberana voluntad permitirá que le suceda para que sirva de escarmiento a los demás pueblos. Vamos a introducirnos en la última y tercera verdad que Dios declara sobre la vida del creyente, que en su altivez no glorifica a Cristo. Y esta verdad sobre la vida del creyente altivo descansa a partir de su recompensa merecida de parte de Dios. Espero que haya escuchado bien lo que acabo de decir.
pero por las dudas se lo voy a repetir. Dije que la tercera verdad descansa partiendo de su recompensa merecida delante de Dios. Sí, así es. No se equivocó. Recompensa merecida. ¿Qué cree usted que merece el que subestima y desafía al Todopoderoso? Al ser 3 veces santos, al soberano y omnipotente Dios. De la misma manera que hice con la segunda verdad, también trataré de dividir esta serie de versos, los cuales iré leyendo uno a la vez en incisos y para una mejor comprensión. Entonces, la primera recompensa merecida que Edom recibió de parte de Dios fue su humillación. Increíble. Miren el versículo 4, por favor. Dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Impresionante, hermanos. No como lo traduce una versión, dice, crees que nadie podrá derribarte, pero estás muy equivocado. Hermanos, el solo pensar en estas palabras declaradas por el único y todopoderoso Dios en contra de Edom, no puedo evitar que mi corazón experimente una ambivalencia emocional. Primero tristeza, pero también gozo. Tristeza porque el veredicto es inminente y gozo porque Dios no puede ser burlado. Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Estas son las palabras más temibles y terribles que el hombre haya escuchado jamás. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Esta misma advertencia, amados hermanos, y juicio declaró Jehová en contra de su pueblo durante los reinados de Jeroboam II e Israel y Usías en Judá. Era un tiempo de gran prosperidad. Israel ya no estaba oprimido ni por los asirios ni por los egipcios. Y como resultado vino la explotación a los pobres y el desenfreno del pecado. Entonces Dios le advierte por medio del profeta Amós y le dice allí en Amós, antes de Abdías, en el capítulo 9, versículos 4, le dice el Señor, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. ¿Ha visto usted en la televisión y las redes sociales la cantidad de charlatanes que en su arrogancia se atreven a ordenarle a Dios para que haga conforme a ellos se les antoja, tanto en lo referente a la pandemia que está azotando al mundo como en otras cosas que Dios ha determinado en su única y soberana voluntad? ¿No cree usted que es demasiada arrogancia y altivez que este grupo de hombres y mujeres, pseudo apóstoles, pseudo profetas y pseudo pastores se atrevan a dictarle pautas al Señor? ¿Será que estos gusanos ignorantes no se han dado cuenta que son más podridos que el mismo gusano? Y que como dice Isaías en el capítulo 1, versículo 6, hablando de Israel, desde la planta de sus pies hasta la cabeza no hay en ellos cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Por eso es que su recompensa está próxima a cumplirse. A veces me pregunto, ¿con quién estará más enojado Dios? ¿Con el inconverso que no le reconoce como el Señor y Salvador? ¿O con el cristiano hipócrita que con sus palabras habladas y escritas parece profesar lealtad y sometimiento a su Creador, pero que con sus actos deshonra al Señor y a la iglesia? Juzgue usted. Da náuseas, hermanos, por no decir vómito, ver cómo en las redes sociales estos hipócritas parecen querubines, ángeles o arcángeles bajados del cielo dando mensajes proféticos y motivacionales aparentemente bíblicos, pero con una muy mala exégesis y una personada teología, bendiciendo a sus semejantes, pero que también después en esas redes sociales destilan veneno y con palabras soeces o imágenes groseras dejan ver lo que verdaderamente hay en su corazón. Y en otras ocasiones dejan ver sus posesiones que más parecen las historias de los ricos y famosos de Hollywood. ¿Y qué creen? ¿Que van a escapar de la ira de Dios? Así llévensela.
Contextualmente hablando, pareciera que esa fue la equivocación de los pobres edomitas. Estaban tan seguros de su seguridad que su soberbia los traicionó. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia de cómo Dios ha tenido que poner las cosas en claro para que el hombre sepa quién es el que manda. Por ejemplo, los necios de la Torre de Babel. Haremos una torre que llegue hasta el cielo, fue la idea. Faraón, ¿cuántas veces hizo venir a Moisés y Aarón? El pueblo de Israel, ¿cuántas veces, hermanos? Nabucodonosor, que Dios lo mandó como los animales del campo, comiendo grama, hasta el momento que dijo que todas las naciones, pueblos y lenguas alaben al Dios de Daniel. ¿Qué me dice de Herodes? Dice que murió comido por los gusanos. Hermanos, pudiéramos seguir numerando, tanto de los antiguos como de los actuales que se han tenido temor de hablar de Dios. Hay tanto que decir al respecto que no nos alcanzaría el tiempo. Dejemos que sean las escrituras las que guíen nuestra exposición. Acompáñenme a ver el siguiente inciso de toda esta serie de infortunios que por su insensatez Edom tendría que sufrir. Además de su humillación, este pueblo será puesto al descubierto por sus enemigos. Y dice la Biblia que sufrirá despojo. Mira el versículo 5, por favor. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como ha sido destruido, no hurtarían lo que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco. Es decir, iba a ser saqueado, hermanos. En otras palabras, pareciera que el Señor le dice, el despojamiento que tú sufrirás no será igual como el que hacen los ladrones. Y de antemano sabemos que lo que los ladrones hacen es malo. Con la salvedad que cuando hayan tomado, cuando quieran y cuanto puedan, en su apuro dejarán el resto. De igual manera hacen los vendimiadores, ya que estos al cosechar la parte de las uvas u otros granos dejan rebuscos tras sí, ¿verdad? Para que los pobres vayan y recojan. Pero estos ya no dejarán absolutamente nada. Van a destruir incluso todo aquellas cosas que pudieran servirle a otro. Y esta exclamación que aparece aquí también entre paréntesis, ¿cómo ha sido destruido? Es como un paréntesis que irrumpe en medio de las palabras de la cláusula y lo que denotan es una fortísima emoción. Es sorprendente el contraste entre Edom, que no serán dejados ni rebuscos, e Israel, donde en las peores circunstancias se deja un remanente, un residuo. Con cuánta indiferencia viven muchos pseudo cristianos, exhibiendo lo que según ellos son los frutos de su esfuerzo. Llámense logros académicos, éxito material y aún familiar. Pero ¿de qué sirve todo ello si nos olvidamos de glorificar a Cristo? No se engañe creyendo que con decir gloria a Dios o aleluya es suficiente. No, hermano, eso lo hacen también los hipócritas. Necesitamos morir a aquellas cosas que representan seguridad para nuestras vidas, sea la academia, sea la familia, sean los bienes materiales. Nada tuviera de eso si Dios en su misericordia no se lo hubiera permitido. Y por favor no me vaya a decir que a usted nada le ha caído del cielo, porque le diré que si no lo sabe, todo, absolutamente todo lo que usted tiene proviene de Dios. ¿Qué pasaría si en este momento Dios le quita a usted el aire? Muere. Dios iba a permitir, hermanos, que los edomitas fueran robados y saqueados, pero también iban a sufrir el escarnio. Iban a ser descubiertas aquellas cosas que consideraban tan privadas y de las cuales se enorgullecían. Sabe que Dios los iba a poner en exhibición. El versículo 6 dice, por favor, acompañen. Dice, como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Es decir, todo saldría a la luz. Esto señala la pérdida de la seguridad y la protección de Esaú. Esaú es Edom, hermano. Ese es el nombre. Todo lo oculto que daba seguridad nacional a Edom ha sido descubierto. Y sus tesoros escondidos fueron saqueados. Estos tesoros escondidos fueron fruto del comercio de las caravanas en el desierto. Las cosas, hermanos, y los tesoros de los que se jactaba Esaú han sido públicos, descubiertos y perdidos.
Nótese que Abdías usa el nombre de Saúl para referirse a Edom. Usa el nombre de una persona para referirse a un grupo. Esto es en lo que se llama personalidad corporativa, o en una buena gramática podríamos llamarle metonimia, es decir, las partes por el todo. De este modo, Esaú está al descubierto, tal cual es. No está más bajo el antifaz que proporciona la falsa seguridad y la protección. Qué vergonzoso, hermanos, debe ser que nuestro falso cristianismo sea descubierto. ¿Se acuerda de aquel relato de Hechos capítulo 19, 13, 16? 7 hijos de un tal Esceva se ponían a exorcizar, invocando sobre los hombres que tenían espíritus malos el nombre del Jesús que predicaba Pablo. Pero dice la escritura que el mismo espíritu malo les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y continúa diciéndonos el relato que abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía espíritus malos saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué triste debe ser querer dar o llevar el mensaje del evangelio a este mundo perdido y que no lo quieran escuchar porque nuestro testimonio es incongruente con la fe que proclamamos. Pero quizás sea más triste creer que la llenura del Espíritu Santo que posee determinado siervo o sierva de Dios sea algo que se pueda transferir como herencia, parentesco, simplemente conocimiento. Si esto fuera posible, hermanos, entonces preguntémosle a los hijos de Seba cómo les fue. Todo por querer usurpar la autoridad que no tenían. Otra recompensa, hermanos, que Dios tiene preparado para los edomitas es el engaño de sus aliados. Vea el versículo 7, por favor. Dice: y todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Estos le dieron la espalda a Edom. El espíritu de este verso, hermanos, condena a Edom. Comienza declarando por qué es incierta la seguridad y la protección de la que gozaba Edom. Sus viejos aliados, los moabitas, amonitas y beduinos, ahora juegan un papel falso. Veamos por qué. En primer lugar, los aliados de Edom, con quienes había firmado pactos de alianza y mutua defensa, ahora no cumplen con sus pactos. Segundo, lo que afirmaban o los que firmaron un acuerdo de paz con Edom, ahora se levantan para hacerles la guerra. Y tercero, los compañeros y amigos de Edom ahora los traicionan. Para Abdías esto está fuera de entendimiento, no tiene sentido. Estas tres conductas de parte de los supuestos aliados revelan cuán incierta era la seguridad y la protección terrenal de la que Edom se jactaba. Esto sugiere la época cuando los babilonios se volvieron contra Edom después de la toma de Jerusalén. Hermanos, así terminan los soberbios e hipócritas, solos o acompañados de otros iguales a ellos. Y lo peor de todo, preguntándose por qué. Pero nunca reconociendo su pecado. Generalmente ellos son sabios en su propia opinión, pero sin darse cuenta que con ello lo único que hacen es cavar su tumba en la cruenta soledad y fantasía. Les cuesta aceptar que allí donde ellos se mueven, nadie de los que aprueban sus hipocresías son realmente amigos y mucho menos hermanos. No, hermanos, ellos solo esperan que usted les dé la espalda para luego hacer escarnio de su vida. Estos que son así se engañan a sí mismos, haciendo creer a sus aliados que la actitud de los demás es en contra de ellos es simplemente porque les tienen envidia. Ellos son tan especiales, pero tan especiales, que me imagino que creen en su propia vanidad e ignorancia que este mundo es demasiado insignificante y falto de cultura. Y que si se puede rescatar algo de positivo y deslumbrante de este mundo es por la presencia de ellos. Pobrecillos. No se engañe, mi hermano. El mundo odia a Cristo y también a quienes se han declarado como hijos suyos. Y si usted es uno de sus hijos, entonces usted también será odiado.
Los edomitas estaban tan ensimismados que Dios tuvo que poner un límite a su pecado y a sus presunciones de grandeza. ¿Qué va a hacer Dios con este pueblo arrogante y blasfemo? En estos últimos dos incisos continuaremos observando las consecuencias de la soberbia y altivez de este pueblo orgulloso. Dios hará que muchas de sus fortalezas humanas ya no sean parte de ellos. Por ejemplo, el versículo 8 dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Edom, hermano, era conocida por sus hombres sabios. Por ejemplo, Elifaz, el consejero de Job, era de Temán, según Job 2:11, Job 15:1 y Jeremías 49:7. No lo vamos a leer por el tiempo. Pero la ubicación de la ciudad sobre el camino del rey le permitió recibir la influencia de muchos intelectuales provenientes de la India, de Europa y el norte de África. En este verso se condena la sabiduría y prudencia del monte de Esaú, que se presentan implícitamente opuestas a la sabiduría y prudencia del monte de Sión. La sabiduría y prudencia de Edom descansaban en buenos aliados, en acuerdos de paz y amistades con los pueblos vecinos, que son potencialmente una amenaza para la estabilidad y seguridad de Edom. Típico de los cristianos que prefieren la amistad del mundo que la comunión con sus hermanos, mientras que la sabiduría y prudencia de Sión descansan en el temor de Jehová y el apartarse del mal, según el Salmo 1:7 y 3:5-7. Hacer justicia, dice, y amar misericordia, dice Miqueas 6:8. Es la verdadera sabiduría y la mejor consejera para las naciones. Así, la confianza en fuerzas humanas se convierte en una maldición, mientras que la confianza en Dios es una bienaventuranza. Hay que recordar que Edom fue famoso por sus hombres sabios. Oh, sabiduría. Qué triste cuando se va. Job quiso, movido por su dolor y desesperación, argumentar con Jehová en un extenso diálogo, solo para escuchar de Dios estas palabras. Si quiere irse ahí a Job capítulo 40, en el versículo 2, 8 y 9, y vea cómo este diálogo se va dando. Le dice Dios a Job, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. ¿Qué hace Job ante estas divinas y majestuosas preguntas? Únicamente reconocer quién era él y quién era el que le hablaba. Él dijo, mire la respuesta de Job, he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job 40:4-5. Cuánto amo, hermanos, esta palabra. Pido constantemente a Dios que me dé esta convicción. Los edomitas estaban pagando con creces su altivez, pero faltaba algo, que fue su carta de presentación ante los ejércitos de ese entonces. Y para finalizar, el versículo 9 nos dice, y tu valiente Sotemán serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Este verso, al igual que el anterior, hermanos, condena la valentía de Temán, que fue la principal ciudad de Edom y que fue protegida por la roca y por todos los hombres de guerra. Esa valentía es presentada como circunstancial, sustentada en las ventajas geográficas de la ciudad y su ejército. Pero todo ejército se desvanece ante el señorío de Jehová. Y toda ventaja geográfica de una nación es nada ante el poder del reino de Dios que se mueve en la historia de los pueblos. Qué triste, hermanos, cuando el cristiano pierde su valor ante las promesas de Jesús. Qué triste cuando, sumido en la soledad y el temor, siente que o cree que Dios ya no escucha sus oraciones.
Qué triste cuando en vez de sentarse a la mesa, decide sentarse junto a la puerta, esperando recibir migajas. En esta condición andan muchos que un día tenían autoridad en la palabra de Dios y eran buscados por otros para que elevaran una petición delante de Dios, porque según los necesitados ellos se encontraban más cerca del trono de la gracia. Y ahora no son más que tristes y agradables recuerdos. ¿Se acuerda de Job? Pues bien, cerraré esta exposición citando 3 versículos que espero que mediten ellos. El siervo Job se dio cuenta que en su dolor y desesperación dijo cosas que no eran congruentes con el amor que él sentía por su Dios. Así que en un acto de fe y esperanza rompe el silencio y dice estas palabras proféticas que vendrían a ser el asidero de aquellos que en algún momento necesitemos consuelo. Por el dolor, la soledad, la angustia y la agonía, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 19, 25, 27. Job 19, 25, 27. Permítame preguntarle, mi amado hermano, hermana y amigo y amiga, ¿sabe usted quién era el Redentor de Job? Quiero decirle algo, él es también mi Redentor. Y él mismo puede ser para usted su Redentor. Su nombre es Jesucristo. Y al igual que Job, estoy seguro que mis ojos lo verán. Y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Por qué no abre su corazón y permite que también él sea su Redentor? Invítelo a pasar para que sea su Señor y Salvador. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, le damos gracias, le doy gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que hemos estado en comunión a través de esta pantalla electrónica con mis hermanos. Dios, que su palabra sea glorificada. Oro por cada uno de los hermanos que están ahí al otro lado de esta pantalla, que están preocupados, que están pasando necesidad, que están enfermos. Padre, en el nombre de Jesús. Si usted tiene cuidado de sus hijos, que sabemos que lo tiene, también va a cuidar de nosotros. Cuide de cada niño, de cada joven, de cada adulto y cada anciano, Señor. Y provéale el pan nuestro de cada día. Señor, oramos por aquellos que están agonizando, que están luchando por sobrevivir en el mundo entero. Oramos por los gobernantes, Dios, en el nombre de Jesús, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por usted han sido establecidas. Oramos por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades. Padre, por sus familias. Oramos por la iglesia beligerante, la iglesia bíblica, la iglesia que predica con el ejemplo. Oramos, Señor, y le pedimos perdón también por nuestra indiferencia ante los hermanos y ante nuestro prójimo. Que podamos reflexionar, Señor. Gracias por la vida de Ángel, de Edgar, del hermano Alfonso, que han hecho posible que podamos estar comunicándonos a través de la red. Gracias, hermanos, por permitirnos entrar ahí en la intimidad de su casa. Solo Dios sabe cuánto les extrañamos y les amamos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús también quiero orar por aquellos que están no en Tegucigalpa, sino en otras ciudades que fueron invitados. Padre, gracias. Y guárdenos en el nombre de Jesús. Amén.